Hola amigos, ¿cómo están? Soy Nikki. How are you guys doing? It's Nikki, the language coach, and I'm here to bring you the 33rd episode of Spanish Saturday. That's gotta be lucky, right? Estoy aquí para darles el episodio 33 de Spanish Saturday. Tiene que tener algo de suerte con esto, ¿no? Y estoy aquí para que puedan practicar tus habilidades en inglés y español, entonces en un segundo idioma. Entonces voy a hablar igualmente en inglés y español sobre la vida y hoy la jardinería y las carreras. Eso es mi plan, a veces no sigo mi plan. So I am here to bring you this 33rd episode and chat with you in English and Spanish about life, gardening, and careers. At least that is my plan. I don't always follow my plan. We'll see how it goes. But the idea is that you will have a chance to practice your second language skills, whether you are watching this with me live. And if you are, please feel free to say hi and let me know that you popped in. Let me know that you're here on a Saturday evening. Or whether you're watching this with me later, and you can still absolutely leave me a comment and say hi. Let me know your thoughts. Así que si están conmigo en vivo para este episodio, entonces por favor dime hola, déjame un comentario de tus pensamientos, de tus respuestas para hacerme saber que están aquí conmigo para el episodio en vivo esta noche por el sábado, o si estás mirando luego, puedes dar un comentario igual. Hola, hi, buenas noches, good evening to all. So today is Saturday, and today is the first day, not the first day, but today is the first weekend day, I think, that it's starting to feel normal, like life is starting to feel a little bit back to normal here in Sonoma County, California, after the Kincaid fire events and power outages of this week, which completely turned the week upside down for most of us and affected almost all of us in some way or another. And so today got back a little bit to normal, at least for me. Are you back to normal yet? I also finally heard back from all of my students today to make sure that they were all okay. So that's a really big relief for me as well, at least all my students that live in California. Así que en español, hoy es el sábado y hoy es el primer día en que siento que estamos de nuevo en una rutina normal, que la vida es más normal hoy y es el fin de semana y podemos disfrutar del fin de semana en una manera normal, y estoy muy agradecida por esto, porque esta semana los eventos con el incendio de Kincaid aquí en el condado de Sonoma en California y con los apagones de la compañía de electricidad de PG&E y todos los eventos nos afectaron mucho por la mayoría y afectaron a todos un poco. Hola Mish, hi Mish, what's up? ¿Cómo estás? How are you? Talking about how life is getting back to normal here in Sonoma County after the fires this week, and just wrapping up in Spanish this part here too, tratando de recordar lo que tengo que decir en español, trying to remember what I haven't said in Spanish yet. Entonces, hoy disfruté mucho de un día más o menos normal para mí. Y no he cambiado mi ropa, no me he duchado todavía y todo tengo la tierra y el polvo en mi pelo y sobre mi cara y mi camisa también, porque normal para mí por un sábado es pues no es exactamente normal, pero hoy lo que sintió normal, lo que fue normal para mí fue hacer unos proyectos sobre la casa, en la casa y en el jardín, y hacer un poco de jardinería. Entonces estoy cubierta completamente en la tierra. So, what was normal for me, and really this isn't my normal Saturday activity, I usually work most Saturdays, but this was what felt normal to do this Saturday. Following the fires and recovering from all of that this weekend,
was to decide to do some projects and to do some projects around the house and to do some projects in the garden as well. And as a result, I have dirt in my hair. I haven't showered yet. I haven't cleaned up. I've got dirt all over my face. I've got dirt all over my clothes. I'm probably gonna have to clean up my office after I finish this video because there's dirt everywhere because I decided to do some yard work and some gardening today, which always makes me feel really good. I've got another thought on that in a second. Ahora en español. Como estoy cubierta en la tierra, probablemente necesitaré después limpiar toda mi oficina porque hay tierra por todo y polvo por todo. Entonces, tengo que limpiar a mí misma y también a mi oficina después de esto. También acabo de recordar lo que olvidé antes, que hoy fue el día en que por fin escuché de todos mis estudiantes que viven aquí en California también están bien después de los incendios. Entonces me siento muy aliviada y puedo enfocar en las cosas normales después de esto. So just remembered the part that I forgot to translate earlier. Hola Elkie, hi Elkie. Buenas noches, good evening. So just remember the part that I forgot earlier, that today also was a good day to get back to normal for me after the fires because I finally heard from all of my students that live in California and just made sure that all of them were okay. One thing that I told my students this week is that there was going to be no fault whatsoever for cancellations or not showing up to a session or needing to cancel last minute because life was just really out of our control and unpredictable for a little bit. So I let everyone know if they needed to cancel or just not show up, it was no problem whatsoever. And I have to say, I am so, so grateful that I can do that and that I can make choices like that when life gets turned upside down and when our world goes into chaos like this. To have the flexibility by running my own business to help others, to decide how to help others, to offer breaks to others who are also going through chaos. It just feels really, really good. And one of those moments that I'm so grateful that I can make those calls and decisions and that I'm running my own business as opposed to 2 years ago when there was a huge fire in Sonoma County and I was working for someone else and I had to show up and go into work and it was tough, y'all. It was so hard to focus and show up to work when all I wanted to do was be at home and stay on top of the news and keep my family safe. Total aside, but that's how I'm feeling about it and just feeling super grateful. Absolutely feel free, let me know if there's something you're grateful for, whether you are involved in these fires in California or not. If there's something you're feeling grateful for in your life and your schedule, let me know. Ahora en español, que todavía yo me distraí un poco, pero estaba hablando de la flexibilidad. Estaba hablando de la flexibilidad que tengo y de cuán agradecida siento que yo tengo mi propio negocio y que durante todos estos eventos, el caos y el incendio y los apagones esta semana, que yo pude tomar las decisiones para ofrecer cancelaciones gratuitas a todos mis estudiantes, que yo podía decidir pasar mi tiempo haciendo voluntario, que yo podía tener la flexibilidad que necesitaba para enfocar en lo que fue lo más importante y ofrecer esto para mis estudiantes también, porque hace 2 años cuando hubo otro incendio muy serio aquí en el condado de Sonoma, yo no tenía esta oportunidad. Yo estaba trabajando para otra escuela de verdad y yo tuve que ir a trabajar. Y esto fue muy, muy difícil para mí porque yo solo quería enfocar en mi familia, en su seguridad y en estar en mi casa y mantenerme al tanto de todas las noticias. Y mi mundo estuvo en caos, pero tuve que trabajar y fue muy difícil. Y este año yo pude enfocar en lo que quería enfocar durante esta semana con todo el caos y todo. Y una cosa que yo hice fue ofrecer a todos mis estudiantes
la oportunidad, pero una cancelación gratis si necesitaban cancelar una sesión o si no vino a una sesión de language coaching conmigo, entonces no había nada de pena, de penalidad, de culpa con esto, ningunos problemas. Y fue un placer tener la opción de ofrecer esto a mis estudiantes. Entonces, todo está bien. Y estamos aquí por el sábado y yo haciendo un poco de jardinería por un sábado normal. Y tengo que decir esto. Creo que si yo no tuviera mi propio negocio y no fuera maestra, entonces hubiera gastado o me hubiera gustado ser una jardinera. De verdad, porque disfruto mucho del tiempo afuera, en la naturaleza, y me da mucha satisfacción ver el resultado de trabajar en el jardín. Entonces, me siento muy satisfecha ahora después de trabajar afuera y hacer cambios por fin en mi jardín y a cultivar nuevas plantas, todo esto. Entonces, yo creo que si no hubiera sido maestra, entonces me habría gustado ser una jardinera. Y estoy curiosa, me pregunto por ti, si tú no hubieras sido lo que eres, en qué trabajas, entonces, ¿qué te gustaría haber sido? ¿En qué te gustaría haber trabajado? ¿Qué sería tu segunda carrera? Quiero saber tu respuesta en los comentarios, por favor, si no estás conmigo en vivo. So, here's that last part. I finally getting back to normal for Saturday and feeling good. All my students are taken care of. We're taken care of. Life is getting back to normal a little bit. I got to do some gardening, which is not exactly a normal activity for me on a Saturday, but felt really good. And I do think that if I had not been a business owner, if I had not been a teacher, if my life had not gone the way that it's gone, but there was an alternate reality that I had chosen, I think I would have been a landscaper. A gardener, a landscaper, something like that. In fact, there was definitely a moment and multiple moments when I really considered this, and there was also a period of time when I worked as a gardener and as a landscaper. It was for my father, but I think that still counts. Así que, de hecho, no solo pienso que me habría gustado ser jardinera, pero también había algunos momentos en mi vida donde yo sí lo consideré mucho, en serio, y también por unos meses en el pasado, por un momento, por un tiempo, yo sí trabajé como jardinera. Fue para mi padre, pero todavía cuenta, ¿no? So, if I had not been a business owner, if I had not been a teacher, I think I would have been a landscaper, because I really, really enjoy spending time outdoors. I really enjoy spending time in nature, and I really like seeing the result of doing work outside. Like, I really love the way that it looks when you take a dry patch and you just create a beautiful garden, or when there's just berry bushes and junk taking over everything and you clean it all up and you get it all nice and mowed or something like that. I love the result of working in the yard. And I'm curious, if you existed in an alternate reality and you had not been whatever it is that you are, you had not worked in whatever it is that you are currently working in, what would have been your career in a second life, in a alternate reality? What would you have chosen to be? What would you have wanted
to be if you had a different career, something totally different than what you do now. Not like, well, if I wasn't here, maybe I'd be the manager, I'd be like my coworker. No, something totally different. If you had gone in a totally different direction, what would it have been? Entonces, cuando hago la pregunta de ¿qué te gustaría haber sido si no tuvieras el trabajo que tienes ahora? Entonces, no quiero decir que es un trabajo muy cerca de lo que haces ahora. Hola, gracias. Hi, thank you. Pero quiero preguntar si tú tenías otra opción completa, una realidad alternativa, entonces, ¿qué sería tu carrera? Diferente, totalmente diferente en otra vida. ¿Qué sería tu trabajo de elección? All right, so what would your career have been in an alternate reality? Now, let's see, I said I was going to talk to you about life. I said I was going to talk to you about gardening and careers. I think I stuck to the plan. Creo que les hablé de la vida, les hablé de la jardinería y les hablé de las carreras. Entonces, seguí mi plan por este episodio, el episodio 33 de Spanish Saturday. I think I followed my plan for episode 33. I hope your Saturday night is going so well. I have one more thought I want to share with you before I close out this episode. And that is, on a more serious note, with everything that was happening this week. And in fact, I think I'll touch on it in another video soon too. But with everything that went down this week, I was able, with the flexibility that I have through running my own business, I was able to spend time volunteering because thank God, my family, my home, all my possessions, everything was safe. It was fine this week. I was so lucky. So I was able to spend my time volunteering. And something really important shone through in my volunteering experience this week. I want to tell you about it. En español, esta semana estoy muy agradecido otra vez que yo tuve la flexibilidad de por tener mi propio negocio, por decidir a pasar mi tiempo haciendo voluntario durante el incendio y las evacuaciones en mi hogar en el condado de Sonoma esta semana. Y yo aprendí algo, o no aprendí, pero yo observé algo muy importante durante este tiempo y gracias a Dios que toda mi familia, mi casa, mis posesiones, mi propiedad estuvo bien. Entonces yo pude pasar mi tiempo ayudando a otros porque yo estaba bien, pero entiendo completamente las personas que tenían que cuidar a sus propias familias y todo esto. Yo tenía mucha suerte y estoy muy agradecida por tener la oportunidad que yo tenía esta semana para ser voluntario. Y yo observé algo muy importante que quiero compartir con ustedes ahora en inglés. So, this is a few observations from volunteering this week during the fires. Hey, hola, Bes, ¿cómo estás? How are you doing? Happy Saturday. Feliz sábado. So we had, just to catch you up real quick, we had a major fire in Sonoma County, California, where I live this week, and it caused not just the fire itself, but there were massive evacuations and there were huge, widespread power shutoffs. So there were a ton of people living in shelters that were evacuated from their homes. In fact, there are still some people in those shelters that haven't been able to return home yet. And while I was volunteering, I got to see not only amazing generosity in my community, which was heartwarming, from the level of people that brought in like huge donations to the people that walked in with just a tiny little bag. All of it hit me so powerfully. It was so wonderful to watch. And just everyone who was chipping in and volunteering in some way or donating something or volunteering their time was such a wonderful person and really a beautiful soul. But here's something that was really important. I showed up really wanting to help and really wanting to offer some sort of skill, something that I had. And really all I have
to offer that seemed really helpful was the fact that I'm bilingual, the fact that I can communicate with people in English and in Spanish. And it turned out to be so vital because our community, we have a very large English-speaking community and a very large Spanish-speaking community. And of course, we have people that speak other languages here in California as well and in Sonoma County. But it was so vital to be able to bridge the gap and communicate with people and not just make sure that they were safe and they knew to follow rules and evacuation orders, but also to offer comfort to people and to let them know what was going on and how they could get what they needed and what they needed to do. Let's see, how they could get what they needed. And what was going to happen next, and what was going on, and how to stay safe, and what they could do for themselves was so powerful. And that was true for me, being able to communicate in English and Spanish, and it's true whether you speak any two languages and you can communicate with multiple people and bridge gaps for people that can't communicate, because people would walk in to the shelter or to the donation center and not be able to talk to the person sitting at the front desk. And so being able to come and interpret and communicate with people was so important this week during the emergency situation. And while people were feeling really stressed and panicked and nervous, it added a level of calm and comfort onto the situation, and it was so special. Ahora en español, que esta semana lo que yo observé haciendo voluntario durante el estado de emergencia que estuvo y que todavía está un poco, pero que estuvo por gran parte en el condado de Sonoma, donde yo vivo, y en esta parte de California, es que yo quería ir a ser voluntario y yo quería ofrecer algo, una habilidad, algo, un talento en que yo podía ayudar, y no tengo mucho para ofrecer, pero soy una persona sana y puedo mover mi cuerpo y puedo hacer cosas, puedo levantar cosas y todo esto, pero más importante, yo puedo comunicar con personas en 2 idiomas y soy bilingüe, y esto fue de tan gran importancia esta semana, porque en mi comunidad hay una comunidad que habla inglés, la mayoría probablemente habla inglés, pero hay una comunidad muy grande también que habla español como lengua materna y que solo habla español. Y durante esta situación, esta semana, todas las evacuaciones, los apagones de electricidad y el incendio, fue de gran importancia que todos podemos comunicar, y fue muy importante no solo para la seguridad de la comunidad, que todos podían seguir los órdenes y las evacuaciones obligatorias, claro que sí, pero también cuando todos estaban en los refugios, y todavía hay personas que están en los refugios, no todas las personas han regresado a sus casas todavía estamos en un estado de emergencia, pero ahora es un poco mejor y estamos volviendo a cosas como normal. Pero cuando todas estuvieron en los refugios y estaban visitando al centro de donaciones para pedir información y para pedir las cosas que necesitaban, y todo esto, fue muy importante comunicar con ellos en 2 idiomas, no solo para mantener su seguridad, pero también para ofrecer algo más, una conexión que alivió los nervios, y que yo podía compartir con ellos el proceso, qué está pasando, podía dar la información que necesitaban y podía dar instrucciones de cómo
de cómo conseguir las cosas que necesitaban, la ropa, las cobijas, todo esto. Y fue muy importante porque aunque hay muchas personas que hablan los dos idiomas en mi comunidad, en el centro donde yo estaba haciendo el voluntario, yo era la única persona que hablaba español. Entonces, cuando las familias vinieron con sus niños y todo para pedir cosas, entonces la recepcionista, la persona enfrente no podía hablar con ellos, y fue muy importante que hubiera una persona en el centro que podía comunicar con ellos. Entonces, mi mensaje es que la habilidad de comunicar con personas, con tu comunidad, pero con personas en más que un idioma, de hacer el papel de intérprete, de actuar como un puente entre personas, es tan importante, no solo para la seguridad en situaciones de emergencia como esto, pero también para ¿qué quiero? Para abrir una conexión más fuerte que esto, para ofrecer algo más que información, para ofrecer algo más que seguridad, para ofrecer algo más como cariño a todos nosotros. So, hi Consuelo, hola, ¿cómo estás? How are you? I think that's what you meant to ask too. I'm doing really well. Thank you. Just closing out episode 33 here with the thought that one of the most important things you can do, one of the most important skills that you can offer your community, your friends, the world, especially on an everyday scale, but especially in times of chaos and uncertainty and emergency, is the ability to communicate with multiple people and to bridge the gap, is the ability, the skill of being bilingual. So vital. So I encourage you, if you haven't yet considered learning a second language, that you consider it now as something that can make a really big impact and difference for the better in your world, in your community, and on your own life. Entonces, para terminar el episodio 33 de Spanish Saturday, quiero darles el ánimo. Gracias, Consuelo, igualmente. Sí, un gusto verte también. So nice to see you also. Me alegra de que estás bien. I'm so glad that you're doing well. Para terminar el episodio 33 de Spanish Saturday, solo quiero darles ánimo para considerar, si todavía no lo has considerado, para considerar aprendiendo un segundo idioma como una habilidad absolutamente esencial que puede guardar y hacer más seguro tu comunidad, pero también que puede impactar tu mundo y tu vida en una manera absolutamente positiva. Entonces, muchísimas gracias por unirte conmigo para este episodio, por acompañarme en este episodio de Spanish Saturday. Thanks so much for joining me in this episode of Spanish Saturday. I hope you all have a wonderful rest of your evening, your day, your week, wherever it is when you're watching this. Espero que tengan una fantástica fin de semana, resto de tu noche, semana, lo que sea, donde estás y cuando estás, en que estás mirando esto. Y nos vemos el próximo fin de semana, la próxima semana, para el próximo episodio de Spanish Saturday. I will see you next week for the next episode of Spanish Saturday. Feel free to drop me a comment and let me know what you thought. Déjame tus comentarios y espero que les sirva. I hope this served you. Buenas noches.